Estamos trabajando nosotros en el último PowerPoint de esta primera unidad que corresponde al sistema endocrino. Como les decía, un sistema de control lento, ¿no es cierto? Y que en el fondo, ¿no es cierto?, se basa en el sistema de secreciones internas. Esas secreciones internas reciben el nombre de hormonas. Hormonas significa viajero, viajan por la sangre, invierten directamente en la sangre. Esta hormona, ¿no es cierto?, que se encarga de regular diversas funciones del cuerpo. La verdad que regula todas las funciones del cuerpo, igual el sistema nervioso. La diferencia es, ¿no es cierto?, el sistema nervioso es un sistema de control rápido, el sistema endocrino es un sistema de control lento. Estas funciones tanto como el crecimiento, el metabolismo, las funciones celulares, incluso el estado de ánimo. ¿Ya? El hipotálamo, ¿no es cierto?, ya dijimos, ¿no es cierto?, que es el que regula el comportamiento circadiano. En este caso de la especie humana, la hora día o sol, la hora noche, ¿no es cierto?, bien oscuridad. Con las acciones, ¿no es cierto?, cambio de la actividad de la membrana plasmática, como la insulina, estimula la síntesis proteica, también igual, ¿no es cierto?, importante el metabolismo de, como ustedes lo vieron, ¿no es cierto?, la relación que existe entre el ADN, el ARN mensajero, el ARN ribosómico y el ARN transferencia. Está regulada también por las hormonas. Activa o desactiva sistemas enzimáticos. Todas las enzimas, ¿no es cierto?, tienen una regulación hormonal. Induce la actividad secretora. Ya lo dijimos, ¿no es cierto?, el hipotálamo beneficiario va regulando todas las hormonas, ¿no es cierto?, para secretar o bien para inhibir la secreción. Y también estimula la mitosis, que es fundamental, ¿cierto?, esta mitosis para ir conformando nueva estructura o reparando la estructura. Acá tenemos las hormonas las glándulas que vamos a estudiar. Tenemos acá en primer lugar el hipotálamo, que es el centro del fondo y que se conecta, ¿no es cierto?, a través de neuronas especiales de largos axones, ¿no es cierto?, y que van a dar, ¿no es cierto?, a la adenohipófisis, que es la parte secretora, o bien a la neurohipófisis, que es la que almacena producto de esta función, ¿no es cierto?, hipotálamo. El hipotálamo, dijimos, tiene una función reguladora, regula el hambre, porque para sus funciones fundamentales, ¿cierto? Se dice que el 75% de los sobrepeso y obesidad está regulado por el hipotálamo, y por lo tanto está también regulada, ¿no es cierto?, por la tiroides, que están muy entrelazadas, ¿no? Entonces, esta exposición sobre bastante sobre el hipotálamo. Regula la sed, regula el equilibrio hídrico, regula la temperatura. También, ¿no es cierto?, produce hormonas, la oxitocina y la vasopresina, que es la hormona antidiurética. Y también produce factores reguladores de hormonas, los liberines y los estatines. Los liberines, ¿no es cierto?, permiten aumentar la producción de secreciones en las demás glándulas. Los estatines permiten detener, inhibir la secreción, ¿no es cierto?, de las demás glándulas de las respectivas hormonas. Y luego nosotros vemos, ¿no es cierto?, el hipotálamo, la hipófisis, que tiene dos partes. Esta hormona, eso no lo dije, así que coloco el esto. La hipófisis tiene un doble origen. Tiene una función, ¿no es cierto?, secretora y una función nerviosa. La función nerviosa es a través del ectodermo. Y están separadas entre sí. Función secretora, la de la hipófisis, función almacenadora, ¿no es cierto?, de la neurohipófisis. Antiguamente se decía que la neurohipófisis secretaba, ¿no es cierto?, la hormona antidiurética y la oxitocina. Pero luego se descubrió que era realmente la interacción del hipotálamo con axones, como decía, con largos axones amielínicos que van desembocando, que no hacen sinapsis, sino que van boteando, la palabra así, corta a corta las secreciones y se almacenan, ¿no es cierto?, en la neurohipófisis. Hay varias hormonas que son producidas, ¿no es cierto?, por la adenohipófisis, la función secretora de la hipófisis. Una de las más importantes, ¿no es cierto?, es la somatotrofina, o llamada también hormona del
se encarga del crecimiento. Entonces, evidentemente, si todo está normal, nos da el crecimiento normal, ¿no es cierto?, que está determinado también por los genes. Esa es la segunda parte. Pero también pueden haber alteraciones. Si tengo poca hormona del crecimiento antes del desarrollo, ese individuo, ese niño, no crece y queda como un enano, ¿no es cierto?, proporcionado. Enanismo hipoficiario proporcionado. Si tiene una alta secreción de hormona antes del desarrollo, ese niño entonces va a empezar a un gigantismo, ¿no es cierto?, hipoficial. Una vez que pasa el desarrollo, si tengo baja secreción de esta hormona, no pasa nada, porque no involuciono. Pero sí, cuando tengo una alta secreción de esta hormona, ¿no es cierto?, después del desarrollo, permite el crecimiento de aquello que puede crecer. ¿Qué significa antes del desarrollo y después del desarrollo? La línea que existe, ¿no es cierto?, entre el cierre de las epífisis. Cuando se cierra la epífisis ya no se crece más. Los varones, 18 23 años, y las mujeres, 19 21 años. De ahí no crece más, porque el epífisis de los huesos se cierra. El fémur, ¿no es cierto?, todos los huesos de la mano. Cuando hay una secreción alta de hormonas somatotropina después del desarrollo, teóricamente no pasaría nada, pero sí puede seguir creciendo aquello que puede crecer, como les decía. ¿Qué crece? Los huesos, ¿no es cierto?, de las manos, de los pies y de la mandíbula. Una alteración que recibe el nombre de acromegalia, grande, ¿no es cierto?, las partes terminales, acromegalia. Otra hormona, ¿no es cierto?, es la ACTH, que es la hormona adrenocorticotrófica. ¿Qué significa eso? Que se produce acá, ¿no es cierto?, que va a actuar en la corteza adrenal. Otra hormona es la hormona tirotrófica. Se produce acá y va a regular la función de la tiroides, la tiroxina. Otra hormona es la hormona lactogénica, que se encarga, ¿no es cierto?, de estimular en las mujeres el desarrollo de las glándulas mamarias, ¿no es cierto?, y que, ¿no es cierto?, va a interactuar con la oxitocina en el momento del parto y además de la primera inyección de leche. Otra hormona, ¿no es cierto?, son las hormonas gonadotrofinas hipoficiarias, que van a regular a la parte, ¿no es cierto?, del ovario y el testículo. En las dos partes, regula la parte exocrina y la parte endocrina de estas gónadas, gonadotrofinas hipoficiarias, ¿cierto?, y secretan LH, ¿no es cierto?, y FSH, hormona luteinizante y hormona folículo estimulante. Estas dos hormonas actúan en ovario, actúan en testículo. La hormona folículo estimulante, el nombre lo dice, va a permitir la maduración del folículo para empezar luego, ¿no es cierto?, la ovulación. Es decir, me va a empezar, ¿no es cierto?, a este individuo, a esta célula, ¿no es cierto?, que en el fondo es el gameto femenino, óvulo teórico en el fondo. Y el testículo me va a expresar la gametogénesis, la espermatogénesis, es decir, la formación de espermatozoides. Entonces, la folículo estimulante se va a encargar de formar gameto femenino, óvulo, gameto masculino, espermatozoide. La hormona luteinizante va a trabajar directamente sobre la parte endocrina. Aquí en el ovario va a permitir la liberación de estrógeno y progesterona, que mantiene el rasgo femenino, la expresión femenina, tanto, ¿no es cierto?, la función como tal, como mujer en este caso, y también, ¿no es cierto?, para preparar a la implantación, ¿no es cierto?, del nuevo ser. Su nombre lo indica, estrógeno y progesterona, a favor de la gestación, progesterona. Y la parte endocrina, ¿no es cierto?, del testículo, a través de las células de Leydig, que van a conformar, ¿no es cierto?, la secreción de la hormona testosterona. Como ustedes ven, una enorme regulación. Finalmente, bajando, ¿no es cierto?, tenemos aquí a ambos lados de la tráquea, bajo la laringe, a ambos lados de la tráquea y unida entre sí por un istmo tiroideo.
tiroxina, hormona del metabolismo basal. Una hormona muy especial, porque necesita para expresarse, para activarse, necesita yodo. 4, ¿no es cierto?, moléculas de yodo para que la tiroxina esté activa. 4 moléculas. Esta glándula, además, es especial también igual porque es la única glándula capaz de almacenar su propio producto. Pues más adelante, ¿no es cierto?, el folículo tiroideo, que es, ¿no es cierto?, un epitelio modificado y que tiene adentro, ¿no es cierto?, un coloide tiroideo, ahí va almacenando el producto. Por eso, hay que detectar la acción de la tiroides. Entonces, la persona puede estar con una gran falla durante 8 meses, hasta 1 año, y no sabe nada. Finalmente se le expresa todo porque sencillamente no produce o está muy mal la hormona, pero como tiene reserva, sigue secretando. ¿Ya? Es lo que se llama una enfermedad insidiosa. ¿Ya? Aparece, ¿no es cierto?, de repente, cuando está. Esta es, ¿no es cierto?, la tiroxina del metabolismo basal. También igual, tenemos que ver, ¿no es cierto?, antes del desarrollo y después del desarrollo. Dijimos metabolismo basal. La diferencia entre hormona del crecimiento es que permite el crecimiento. ¿De acuerdo? La hormona del metabolismo basal es aquella hormona que permite el metabolismo toda la vida, basal, de toda la parte básica de la vida. Siempre trabajando, siempre, hasta que se muere. ¿Ya? Esa es la diferencia. Esta hormona del metabolismo basal antes del desarrollo puede tener una hiposecreción o una hipersecreción. Si tengo poca hormona del metabolismo basal antes del desarrollo, va a expresar, ¿no es cierto?, graves alteraciones en esos niños. Puede que no se desarrolle el sistema nervioso y provoca cretinitismo. Pero también igual, como no tengo para seguir avanzando metabólicamente la fase para crecer también igual, entonces me provoca enanismo tiroideo, que es un enanismo desproporcionado. Ya dijimos, el hipoficiario proporcionado, que pasa con el otro es desproporcionado. Una hipersecreción antes del desarrollo es el responsable de los verdaderos niños hiperquinéticos. Un metabolismo muy rápido. Estos niños no son capaces de estar 5 minutos sentados y sin que se les vaya un poco de atención. Son verdaderos, ¿no es cierto?, calvarios para los docentes de la educación. Son niños hiperquinéticos, con mucho movimiento. Y también igual, entonces, que bueno, después del desarrollo. Después del desarrollo, ¿no es cierto?, si hay una baja de esta secreción, me expresa a un adulto de lento reaccionar, que pareciera que fuera un retardo mental, sin serlo. Tiene muy bajo el metabolismo basal, muy bajo, ¿no es cierto?, su respuesta, lento su respuesta, etc. Esa persona recibe el nombre, esa enfermedad, recibe el nombre de mixedema. Y como les decía, solamente es cosa de aplicar yodo, porque a eso se debe. No tiene yodo y por lo tanto no puede activarse la hormona de la tironina, la tiroxina, ¿no es cierto? Y entonces con yodo termina todo el problema y la persona vuelve a su condición de normalidad. Después del desarrollo, ya dijimos, el niño son hiperkinéticos. Después del desarrollo siguen siendo muy hiperactivos, pero la presión social les dice y los calma. Cálmate y los calma. Entonces la presión social no es uno, sino que todo es ya, córtala, baja. Entonces esa presión social es la que, ¿no es cierto?, modula a estas personas, ¿no es cierto?, hiperkinéticas, estos adultos hiperkinéticos. Y les di como tarea, ¿no es cierto?, buscar el bocio. ¿Qué pasa con el bocio? ¿Buscaron el bocio? ¿Buscó el bocio? Ustedes no saben. ¿Que crece la tiroides? ¿Que crece la tiroides? ¿Que crece la tiroides? El bocio, ¿no es cierto?, en el fondo
segundo es un crecimiento, ¿no es cierto?, de la glándula, de esta glándula, un crecimiento de esta glándula. Pero esta glándula puede crecer por una hiposecreción, tiene muy poca hormona y para suplir el efecto empieza a crecer para suplir lo que falta. Se llama un bocio hipotiroideo. Y también puede crecer por un exceso de secreción. Entonces, está secretando más de lo normal, entonces también la glándula crece. Se llama un bocio hipertiroideo. El bocio, ¿no es cierto?, en el fondo es el crecimiento de la glándula, ¿no es cierto?, tiroides. Se ve inmediatamente, o sea, bajo de la laringe, a ambos lados de la tráquea, una inflamación, ¿no es cierto?, a ambos lados, ¿no es cierto?, de la tráquea. Pero también igual, ¿no es cierto?, hay diferencias. El bocio hipertiroideo, muy activo, por lo general va acompañado por exoftalmia. Exoftalmia. Los separo para que más claro. Exoftalmia. Su nombre lo indica ahí, es una protrusión del globo ocular hacia afuera. Exoftalmia, el globo ocular hacia afuera. Tengo el globo, acá tengo el globo ocular, ¿no es cierto? Las pestañas ahí, qué sé yo. Tengo el globo ocular acá, ¿no es cierto? Y entonces se empieza a acumular líquido acá, líquido. Y eso hace protrusión hacia afuera del globo ocular, ¿no es cierto? Hacia afuera del globo ocular, provocando una mirada de furia. Tremendo ojo abierto. Entonces, esas personas tienen un doble impacto. El impacto de verse, por cierto, con un bocio y además el impacto de que las personas creen que está amenazando de furia. La verdad que además de la tiroxina, la tiroides también produce otra hormona, la hormona tirocalcitonina. Entonces, la tiroxina, ¿cómo se llama esta hormona en el fondo? La tiroxina, ¿cuál hormona es? Del metabolismo basal. Metabolismo basal. Basal. Toda la vida. Estas son producidas, ¿no es cierto?, por los folículos tiroides. ¿Qué es lo que se produce? En los folículos tiroides. Tenemos una segunda hormona, que es la tirocalcitonina. Calcitonina. ¿Qué quiere usted que va a regular? El calcio. Regula la hipocalcemia. Regula entonces el calcio. Regula el calcio. Y es producida por las células parafoliculares. Células parafoliculares. Entonces, tengo el folículo, otro folículo, pero de los folículos hay una estructura parafoliculares, que son las células parafoliculares que secretan tirocalcitonina. Además de decir, ¿no es cierto?, que cuando la gente se operaba tenía un bocio muy extremo, ¿no es cierto?, se veía muy feo, entonces se operaban, se sacaban el exceso, ¿no es cierto?, y volvía a la normalidad, ¿ya?, en cuanto a la estética, realmente. Pero como le decía, uno bien, otro bien, de repente uno se moría. Mala suerte. De nuevo, todo bien, uno se moría. Mala suerte. Entonces ya era mucha mala suerte. Entonces los médicos, los investigadores empezaron a estudiar y realmente descubrieron
de otra, ¿no es cierto?, estructura secretora, que son las paratiroides. Paratiroides. Y se descubrió que las paratiroides regulan, ¿no es cierto?, al calcio y al fósforo. El calcio y el fósforo, que son iones. Y por eso, como regula iones, sobre todo al calcio, que es importantísimo, que a lo que en las anteriores tiene un montón de funciones, por lo tanto, ¿no es cierto?, ausencia provoca la muerte. La muerte del individuo. Y una muerte traumática. Y el calcio regula la función muscular, entonces empiezan las contracciones musculares de las enfermedades superiores, inferiores, signos de shock, de impulsor, etc. La muerte, provoca la muerte. Solución. Era tan simple como darle sales de calcio. Solución. Toda la vida, sale de calcio. Dice, tiene medicina para toda la vida. También a personas de la tiroides también, ¿cierto? Cuando hay un problema, la persona está de toda la vida, me acuerdo de una medicación que se llama Proloid, que en el fondo es yo toda la vida, porque no lo tiene. En este caso igual toda la vida sale de calcio, porque no tiene, ¿no? O sea, no me regula el calcio, por lo tanto me pierde el calcio. Hay que darle sale de calcio. Y se mantiene la vida sin problema. A propósito, porque me decían que colega hace una asignatura a su problema material, ¿no? Sí. ¿Cómo le fue la prueba? La muela acá, me acordé por la corteza adrenal. O sea, contaron dos veces la misma materia. Pero ahora en el pan. Ya. Veamos entonces, vamos a volver acá, ¿cierto? La tiroides, páncreas. ¿Lleva acento o no? El páncreas, ¿no es cierto?, es una glándula mixta que para ustedes resulta esencial en la parte exocrina, que secreta un cubo digestivo completo, un cubo que tiene enzimas que degradan a todos los principios alimenticios, para proteínas, para hidratos de carbono, ¿cierto?, y para lípidos, y que además tiene sustancias neutralizantes, bicarbonato de sodio, para neutralizar, ¿cierto?, el bolo alimenticio que viene del estómago cargado con ácido clorhídrico. Ahí veréis que tenemos como tarea, ¿qué pasa con el ácido clorhídrico? Es tan ácido el ácido clorhídrico, que hace 1,5 a 3, que sencillamente, si no tenemos presión en el estómago, lo destruiría. Pero cosas protección del estómago, pero el duodeno, pero no está protegido, por lo tanto necesita, ¿cierto?, bicarbonato de sodio. Y así entonces se neutraliza esta secreción. La parte endocrina, ya lo vimos cuando vimos la regulación de la glucosa, se establece la parte endocrina en los islotes de Langerhans. Esa es la porción endocrina. Estos islotes de Langerhans, ¿no es cierto?, que se secretan por las células alfa
Y la beta, Insulina. insulina. Ya lo vimos, muy bonito, ¿no es cierto? Y que esta es la prueba, por eso lo vimos como un sistema homeostático, la reducción de la glucosa, ¿cierto? La hormona del ayuno, cómo actúa, ¿cierto? Sacando del hígado las reservas, cortando y cortando glucosa, la insulina abriendo los canales, ¿no es cierto?, de la célula para que ingrese, ¿no es cierto?, al interior de la célula la glucosa. Y el resto siempre se acumula en el hígado. Entonces aquí tenemos el páncreas del hígado. Pues bien, después, ¿no es cierto?, nos vamos entonces a las adrenales. Ahí, ¿no es cierto?, adrenales. También es otro ejemplo de una glándula mixta. Un ejemplo de glándula mixta. ¿Qué significa eso? Que tengo, ¿no es cierto?, una porción externa, la corteza, y para evitar complicarse la corteza que está dando con el apellido, corteza adrenal, corteza, ¿no es cierto?, de las adrenales. Y esa corteza, ¿no es cierto?, me va a secretar los corticoides. Ya dijimos qué tipo de corticoides, ¿no es cierto? Los mineros y los corticoides, donde la más importante es la aldosterona. Y que esta aldosterona regula el metabolismo del Johnson. Otra hormona esencial para la vida, esencial para la vida. La paratormona, vida, y la aldosterona, ¿no es cierto?, vida. También tenemos, ¿no es cierto?, los glucocorticoides. Y también, ¿no es cierto?, los monocorticoides. Cada una secretaba, ¿no es cierto?, con las porciones, ¿no es cierto?, de esta corteza adrenal. La corteza tiene un origen mesonémico. Origen del mesonémico. Que es el origen al riñón, mesonémico. La segunda parte es la médula adrenal. Médula adrenal, y que se encarga de expresar la formación, ¿no es cierto?, de noradrenalina. Noradrenalina. Pero además ahí mismo, ¿no es cierto?, tiene una enzima que es la NMFT, N-metilfeniltransferasa, que convierte la noradrenalina o epinefrina, que es lo mismo, en adrenalina. Un 80%, un 20%. Origen nervioso. Origen nervioso. Origen nervioso. Y entonces ahora llega
llegamos, ¿no es cierto?, a las últimas glándulas de nuestro estudio. Hay muchas glándulas más, como dije, pero no son enfocados, sino que son algunas agrupaciones de células que tienen una función endocrina. Y entonces vamos a ver ahora las gónadas. ¿Cómo se regulan las gónadas? En primer lugar, ¿no es cierto?, por el hipotálamo. Que va a información hacia la hipófisis. Hipotálamo, hipófisis. Y la hipófisis, ¿no es cierto?, que manda información hacia las gónadas. ¿Cómo hace el hipotálamo? Regula a través de los vibrines o bien de los estatines. Y manda información a la hipófisis y hacia las gónadas. ¿Qué hace la hipófisis? Manda información, ¿no es cierto?, a través de dos hormonas: hormona luteinizante y hormona folículo estimulante. Hormona luteinizante, hormona folículo estimulante. Esas hormonas actúan, ¿no es cierto?, sobre las gónadas. Y entonces, gónadas actúan entonces sobre el testículo y sobre ovario. La hormona luteinizante va a provocar en el testículo y ovario, ¿qué cosa? Va a provocar la secreción de hormonas sexuales. Es decir, el testículo lo que va a producir, ¿no es cierto?, es espermatozoides. En los varones, ¿no es cierto?, espermatozoides. Perdón, ahí está raro, ¿no? Sí. Dice hormonas. Dice hormonas. No sé, me equivoqué, me olvidé. Sí, por las hormonas ¿Está bien o no? No son hormonas. Hormonas sexuales. En el varón va a permitir, a través de la célula de Levy, la expresión de testosterona. ¿Les quedó claro ahora? ¿Hay un error? En las mujeres van a permitir la secreción de la hormona sexual femenina, estrógeno y progesterona. La hormona folículo
núcleo articulante va a producir el testículo y el ovario otra función exocrina, ¿ya? Va a producir gametos. Gametos. En los varones, ¿qué va a producir? Espermatozoides. Bien, fuerte ahí, que soy un problema auditiva, espermatozoides. Y en las mujeres, ¿qué van a permitir? ¿Ah? Óvulo. Despacito, tengo los dos audífonos puestos más encima y no estoy llorando. Entonces, ¿qué hago? Siempre se coloca como ahí de línea óvulo. Porque en el fondo el óvulo es un estado teórico, ¿ya? Que en el fondo representa los secundarios y si no pasa nada, ¡pum! Para afuera. Pero cuando pasa algo, ya el óvulo, porque ahora es una célula altamente focalizada. Eso es la regulación hipotálamo, hipófisis, gónadas. Gónadas. Lo que sigue, ¿no es cierto?, es ahora ver los dibujitos. Ah, eso era, tal cosa acá, tal cosa acá. Ahí, mira, están todas las gónadas. Perdón, acá tengo los testículos, acá tengo varios. Y me gusta que lo coloco porque, insisto, también la literatura científica es muy machista. Siempre le colocan, ¿no es cierto?, al hombre. Y a la mujer, nada. Ninguna imagen de mujer. Quizás era machista o muy protectora de la mujer, ¿no es cierto? Pero la verdad la cosa es que hay que ver, ¿no es cierto?, todos los funcionamientos. Son diferentes, porque además, ¿no es cierto?, ya sabemos clarito que ante la ley y ante la sociedad, ¿no es cierto?, hombres y mujeres son iguales, pero las fisiologías son diferentes. También, ¿qué hago si la mujer no? O hasta no me la mujer, ¿no es cierto?, cuando soy de los astrólogos. No, son diferentes. Este comportamiento, miren, se lo contaba todavía. Este comportamiento, en el fondo, va a expresar cómo es, ¿no es cierto?, el ciclo reproductor. Para que pueda darse. Y ese ciclo reproductor, ¿no es cierto?, en el fondo, me indica, voy a colocar acá mujer, ¿no es cierto?, para indicar que es la maquinaria corporal humana dentro del género mujer, un comportamiento psíquico. Psíquico, ¿no es cierto?, de 28 días. Vamos a darle 28 días sin llegar a ninguna controversia. Vamos a 28 días, que es normal, pero siempre determinando que lo que realmente estaba evaluando este ciclo, ¿no es cierto?, es la ovulación, corresponde a los 14 días, ovulación. Cíclico. Es un periodo de tiempo para el funcionamiento de la mujer, para que me exprese, ¿no es cierto?, esta producción de un óvulo. Mientras que en el varón, el comportamiento es continuo. Continuo. Todos los días, a cada momento, está produciendo el soy. Millones. Por eso cuando científicos van a tocar una píldora anticonceptiva o un mecanismo anticonceptivo, siempre pensaron, ¿no es cierto?, que es mejor, ¿no es cierto?, un óvulo para la expresión de un óvulo que parar millones
el semen de espermatozoides. Como decía ahora, la variedad de género en el cual, ¿no es cierto?, ojalá que pareja, y así entonces cada uno tiene responsabilidad, ¿no es cierto?, en este sistema reproductor, ¿no es cierto? El derecho reproductor de la mujer lo tienen ganado absolutamente y nadie ha luchado por él, ¿no es cierto?, los derechos reproductores del varón. ¿Quién manda siempre la mujer? Si quiere, tiene, si no quiere, no tiene. Y el varón tiene un niño solamente. El varón no tiene nada. No, yo no quiero. La mujer quiere. ¿Quién gana? La mujer. Si ella es la que recibe el óvulo, puede ser solo. Sí, me tomé la pastilla. Jamás la tomo. Si el varón dice, no quiero, y dice, toma su pastilla. Entonces, estoy embarazada, no es imposible. Ese es el problema que habrá. Así Juan, entonces, tenemos entonces aquí, miren, vamos más bonito, el hipotálamo, las neuronas con largos axones angelínicos que desembocan, ¿no es cierto?, aquí, ¿no es cierto?, en la neurohipófisis, donde almacena sus productos. Dos tipos de productos, hormonas, la hormona antidiurética y la hormona, ¿no es cierto?, de la oxitocina verbal. Y además factores liberadores, liberina y cetlamina, acá. Y después, ¿no es cierto?, aquí la parte endocrina de la hipófisis, que es la adenohipófisis, que secreta, ¿no es cierto?, la somatostatina, la ACTH, la lactogénica, la eurotrófica, las monoatrofinas. Acá está bonito, pero todavía no hacen sinapsis, van bloqueando todos sus productos. La neurona es una célula secretora. Acá tengo, ¿no es cierto?, de todas las hormonas, la hormona del desarrollo, ¿no es cierto?, que van a la proteína hipoficiaria y secretan LH y TSH. Tengo la ACTH, ¿no es cierto?, acá, tengo la hormona neurotrófica, la hormona del crecimiento, la prolactina. La hormona del crecimiento, somatotropina, proteína 190 aminoácidos, utilizada por las células somatotróficas. ¿Qué es lo que hace? ¿No es cierto? Regula, ¿no es cierto?, la lipogénesis. Es decir, aumenta la lipogénesis y entonces elimina grasa. Y además, ¿no es cierto?, también tiene efecto directo el crecimiento lineal de los huesos, el cierre de las espinas. Tenemos igual, ¿no es cierto?, la ACTH, ¿no es cierto?, que va a regular justamente a todo el sistema de las adrenales. La hormona, ¿no es cierto?, neurotrófica, ¿no es cierto?, que va al hipotálamo, claro, el hipófisis es lo mismo, hipotálamo, hipófisis, ¿no es cierto?, progesterona, ovario, prolactina, ¿no es cierto?, está siempre detenida y solamente ciertos factores, ¿no es cierto?, se disparan cuando está, ¿no es cierto?, en embarazo. La tiroides, ¿cierto?, tiroides y las paratiroides. Pregunta de todas siempre: ¿cuáles son las hormonas? La paratohormona, ¿no es cierto?, y la aldosterona. La paratohormona por regular el calcio y la aldosterona por regular el sodio. Acá tenemos, ¿no es cierto?, la tiroides. Miren ustedes acá, miren, este es un político tiroide. Ustedes se dan cuenta acá, un epitelio bueno petrificado, ¿no es cierto?, y que rodea a un coloide tiroide. Esto secreta y puedan hacer productos de 8 a 12 meses. Y también tenemos, ¿no es cierto?, aquí, que dice que la tiroxina, ¿cierto?, tiroxina. Y acá, ¿no es cierto?, las células parafoliculares, ¿no es cierto?, que van secretando tirocalcitonina, que regula el calcio. Acá, sobre todo, ¿cierto?, solamente es activa tiroxina, tengo las 4 uniones de hidrógeno perfectamente acopladas a la base de la tiroxina. La calcitonina, ¿no es cierto?, que me regula el calcio de la sangre. Calceno. La paratohormona, ¿no es cierto?, que me va
lámina, dijimos, ¿no es cierto? Es una lámina mixta, ¿no es cierto? Que tengo acá por fuera una porción exocrina, tubo digestivo completo, y acá tengo los ciclos de Langerhans, que secretan, ¿no es cierto? Glucagón e insulina. Acá tenemos el plano suprarrenal, ¿no es cierto? Que es la parte de la corteza, la zona cortical, mineralocorticoide, la zona vesiculada, ¿no es cierto? Corticoide, la zona vesicular, gonadocorticoide. Y la parte de la dentro, interna, ¿no es cierto? Es llamada, ¿no es cierto?, la médula adrenal, que en el fondo lo que hace es, ¿cierto?, un 100% de la norepinefrina, pero que adentro, ¿no es cierto?, la hormona enzima NMP transforma la norepinefrina en epinefrina. Y hay realmente un 20% con norepinefrina y un 80% con epinefrina. Norepinefrina un 20%, epinefrina un 80%. Norepinefrina es lo mismo que noradrenalina. Epinefrina es lo mismo que adrenalina. Por eso el efecto fisiológico, ¿alguien sabe inglés aquí o no? ¿Alguien sabe inglés? Es que todo el mundo está en inglés, el profesor no, yo pago, ¿no es cierto? Y digo, aparece en español. ¿Así? ¿Qué dice ahí entonces? Efecto fisiológico, ¿no es cierto? En la catecolamina. ¿Qué dice ahí? ¿Ah? Exacto, se aumentan su detalle, ¿no? El porcentaje de la fuerza de rotación, provoca una vasoconstricción, provoca una broncodilatación, aumenta el radio del metabolismo, aumenta el de la pupila, otras inhibiciones. Cuando dijimos, ¡guau! El asunto, ¿no es cierto? Ya nacido, se aumenta el mismo efecto del simpático. En el fondo, esto es simpático, se los dije. ¿Qué es lo que es la médula adrenal? Son, ¿no es cierto?, terminaciones simpáticas que quedaron encapsuladas embrionariamente. Por lo tanto, tienen la misma acción del simpático, la misma. Una respuesta en bloque. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, la regulación del testículo y ovario. La álamo, la hormona reguladora, ¿no es cierto?, de las gónadas, la hipófisis. Y acá tengo entonces para testículo y ovario, FH, FSH, testosterona, estradiol, corticoides, antihistamínico. Esto más que nada para demostrar, ¿no es cierto?, que la regulación hormonal, ¿no es cierto?, sexual, ¿no es cierto?, es bastante compleja. Ahí tenemos la acción, ¿no es cierto?, de la testosterona, ¿no es cierto?, la aromatasa 2, ¿no es cierto?, y de esa forma muchas veces esta transformación de testosterona es estradiol. Acá tenemos, también pregunto, esto es la prueba, ¿no es cierto?, la acción de la testosterona. No es, músculo, pero una músculo. Tiene muchísimos efectos la testosterona. Miren, en primer lugar, en la piel es responsable del crecimiento de la barra, del corporal y de las glándulas sebáceas. El hombre, como tiene mayor capacidad de ejercicio de actividad física, necesita una gran cantidad de glándulas sebáceas, ¿no es cierto?, que permitan, ¿no es cierto?, regular la temperatura. En el músculo, por supuesto, aumento del volumen y la fuerza. En el cerebro, aumento del anillo y de la agresividad. Si ustedes se dan cuenta, alguien sabe, le pregunté, ¿no?, ¿qué significa este símbolo? ¿Qué significa este símbolo? Se llama esto realmente. La testosterona, este símbolo, es el símbolo del dios Marte, el dios de la agresividad, porque ese efecto hace ya en Marte. Y este que está acá es de la diosa Venus, ¿no es cierto?, propio de la feminidad. Acá el cerebro, entonces, líbido y agresividad. También actúa sobre el riñón, porque estimula la síntesis de eritropoyetina, glóbulo rojo, poyetina, formación de glóbulos rojos. Para hacer contracción necesita más glóbulos rojos y por lo tanto va a la liga, va al riñón y se secreta eritropoyetina, que va a los huesos y que forman los nuevos glóbulos rojos. Los glóbulos rojos se sintetizan
los huesos, en el alojo de los huesos. Órganos sexuales, aumenta 10 veces, ¿no es cierto?, el tamaño del pene y el volumen de los testículos. Además, también aumenta el volumen de la próstata, las células seminales y, por supuesto, permite, ¿cierto?, la expresión de la espermatogénesis. En el hígado también igual actúa, sobre todo en la glucogénesis, para bajar la formación de grasa, tejido graso. Aumenta el volumen. Y también aquí con el riñón, médula ósea, estimula la hematopoiesis. Ah, y en los huesos, por supuesto, cierre de la piercing, crecimiento lineal. Por eso, cuando hablamos de monocorticoides, lo cierto que es a 17 de hidrotestosterona, que es un andrógeno, el niño me va a provocar una pubertad precoz, porque está aumentante de hormona masculina. Pero de cierra temprana de piercing, es un niño, ¿no es cierto?, pero como un adulto, con pelo en el pecho, ¿no es cierto?, con músculo posiblemente, pero queda más chico porque se cerraron tempranamente en el éxito. Acá también igual la regulación útero-ovario, ovario-útero, la pituitaria, FSH, LH, miren cómo está el pic, ¿no es cierto?, cada una de ellas, esta hormona, ¿no es cierto?, esta, ¿no es cierto?, que va a permitir la ovulación de los folículos. Después el cuerpo lúteo, amarillo, y después el cuerpo álmicas, y el estrógeno, ¿no es cierto?, cómo va permitiendo, cómo sube, ¿no es cierto?, en el ovario. La progesterona, cómo se produce en un gran pic después, ¿no es cierto?, de la ovulación, como para esperar, ¿no es cierto?, ahí, ¿no es cierto?, justo para implantar. Después de eso no pasa nada, antes de eso tampoco pasa nada. Es importante saber esto si van a ocupar el famoso dictadito del día después. Solamente va a actuar aquí. Si pasó a esta, ya no pasa nada. ¿Qué significa? ¡Pum! Hacia afuera. Al lado de acá, tampoco. Como decía nuevamente, ¿no es cierto?, eso en el fondo la hormona expresa, ¿no es cierto?, esta situación, ¿no es cierto?, de la estructura corporal de mujeres y valores. Mujeres muy grasa y muy elástica, ¿cierto?, con menos masa muscular, el hombre con masa muscular, pero en el fondo con menos equilibrio también igual. Y eso es entonces este sistema endocrino. En Argentina, en endocrino. La jornada. Resulta, jóvenes. Terminamos todas las materias. Todas las materias. Y entonces les pido, jóvenes. Entonces, en este larguísimo fin de semana que dura hasta la otra semana, primero que nada, cuidémonos. Ustedes se cuidan. Y entonces,